3. Y así quedó. Che, como que me cambió el chip, como que ahora me gustaría vivir. ¿Cómo viajo? ¿Cómo voy hasta Pipa? ¿Qué me tengo que tomar? ¿Cómo tengo que hacer? Llegamos al cajueiro más grande del mundo. Acá está el responsable. Abajo del tronco. Ah, pasamos. Estamos subiendo, no sabemos a dónde. Ya empieza a ver gente. Llegamos a la playa de Camurupim. Pagamos un day use por 10 reales, 2 dólares. Así que estamos acá en la sombra. El sol está muy fuerte. No sé qué está más picante, si el sol o los precios de la carta. A ver, los precios de la Los precios de la carta. carta son una locura. Bueno, platos, Es muy bueno, cara la gastronomía. sí, platos individuales, alrededor de 80. Y después tenés estos platos que 150, 100, todo 140. Caro, la verdad que caro. Es caro, sí. Un agua, el agua mineral, ¿qué será? 80 centavos de dólar. Sí, más o menos. Un agua de coco, $1 y monedas. Ah, está más picante la carta que el sol, me parece. Igual nosotros hicimos trajimos Gina hizo Buah. unos sanguchitos de carne desmechada. carne desmechada. Así que vamos a comer sanguchitos y pagamos el day use para tener acceso a la sombra, que es clave, y a los baños. Sí. Ahora vamos al agua. Bueno, lo que dicen es, ahora estamos en marea baja, por eso se formó como una lagoa ahí, una laguna, perdón. Dicen que no sabemos si cuando sube la marea tapa todas las piedras o no. Claro, porque toda esa barrera va hasta aquella punta y hasta allá. Pero lo que yo no sé es si el agua entra por los costados, porque quizás, yo no sé si la barrera se une con la arena en ambas puntas, o si el agua entra por los costados o entra por arriba de la barrera. Tendríamos que quedarnos hasta la marea alta, que serían 5 o 6 horas. ¿Ves la temperatura del agua? Está ventoso, hace calor, debe haber como... ¿cuánto? Hace calor, debe haber como más de 30 grados. Sí, sensación térmica 35 seguro. Está linda, no está tan caliente. Ah, está buena, Muy buena la temperatura. Sí, me gustó. Muy Obrigado. Obrigada. Obrigado, amigo. Valeu. Obviamente, vamos a experimentar el agua de Ah, es muy difícil el lugar, Camarupim. el nombre del lugar. ¿Cómo es? Ni idea. Bueno, Camarupim. ¿está buena? ¿Sí? ¿Del 1 al 10? 8. No está tan buena entonces. Está tan transparente con el agua. ¿Está buena? Bueno, ahí subió. Bien ahí. Obrigado. ¿Cuál es el valor? Só pra saber. Custa 35 meia hora. Aí dá pra ir vocês dois juntos. Se tiver mais gente, pode brincar também. Tá, entendi. Obrigado, amigo. Vamos a pensar. Aí assim, tem o stand-up também. Qualquer coisa que quiserem, aí pode brincar metade do tempo aqui, metade do stand-up. Vai ficar só os 35. Ótimo. Obrigado, buen trabajo, ¿eh? A ver, ¿está más profundo? Está muy bueno. ¡Uy, uy, uy! ¡Te vas a ahogar, te vas a ahogar! Me voy a meter, así que nos vemos en un rato. Acá estamos. Y acá está re profundo, yo no hago pie. Hay sectores, sí. Hay sectores donde no pies. Yo creo que el agua entra por allá, porque ves que la corriente te tira para aquel lado, tira para atrás. Claro, Debe entrar por allá. Porque hay mucha corriente para aquel lado. puede ser. Sí, está profundo, ¿eh? Esta es la parte más profunda, mirá. Muy lindo este lugar, la verdad. Sí, está bueno. Por ahora recomiendo. Tranquilo, agradable, música en vivo. Buena vibra. Hay buena vibra, ¿no? Sí.
Hay buena vibra. Ah, bueno. Yo acá no hago pie y si dejo de patalear, no estoy ni pataleando. Y mirá, floto. En este momento estoy en estado de flotación. Estaba de flotación. En estado de flotación. Estaba en estado de flotación. En estado de flotación, Sí. nunca lo escuché eso. Es como que o sea, debe tener más sal. El agua es más salada, entonces flotás sin tener que hacer casi esfuerzo alguno. Sí. Con lo cual está bueno porque no te ahogás. ¿A dónde querés ir? Por allá, a ver si nos podemos asomar y quedar un poco arriba de la barrera oral. A ver. Vamos nadando. Ah. Como lodosa. Porque nos dijo, la guía turística nos dijo, ojo no te suban a las piedras porque resbala. Resbala acá y ya lastima. Ya te das cuenta que la arena resbala, es como... Está re resbaladizo. Camurutaba. Acá estamos. No nos acordábamos cómo se llamaba el lugar. Sí, Acá está. acá está. Camurutaba. 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 Literal, Está no. borracho ese. Ese cocodrilo está escabeando. Y así quedó. Así quedó. Re borracho. ¿Y por qué? Mirá que gigante. ¿Y por qué hay tantos Sí, ¿no? cocodrilos? ¿Será que Hay cocodrilos en la hay cocodrilos en el lago, no? ¿Será? Ojalá que si estoy nadando me toque un cocodrilo así mejor. Ah, sí, un señor. Che, mirá que chilling. Mirá qué lindo. Y llegamos a la laguna de Aritúa, en el litoral sur de Natal. Esta laguna no es de las más grandes del litoral sur, pero tiene un área de 19 hectáreas, que serían aproximadamente 26 campos de fútbol. Está ubicada a 28 kilómetros de Natal y las opciones que hay para llegar son por medio de excursiones o por medio de auto, porque no hay buses que te lleven hasta el lugar. Spider-Man con lentes. Está lleno de actividades para hacer, mirá. Tenés estos botes de diferentes animales, tabla de stand-up, kayak y allá hay una tirolesa. Está buena, está divertida. Y acá hay para jugar al vóley y muchos puestos de comida, ¿no? Aparte de las barracas del lugar, muchos carritos de comida. ¿Vamos a meternos? Vamos a meternos. Salimos de la playa y ¿qué hicimos? Menos de 5 minutos Sí. en la van. Y atrás del parador de la playa donde estábamos, como para adentro, está este lago. Bueno, es agua dulce. Hay gente, ¿eh? Como que hasta hay más gente que en la Ahí me playa. quemo. Mirá qué bueno este auto. Está bueno, está divertido. Mucha gente, ¿eh? ¿Me meto o no me meto? Dale, metete. Miren, está transparente. Sí, metete. ¿Qué pasó? Va de nuevo, va de nuevo. De nuevo, dale. Dale, métete. Uy, qué rica, qué dulce, boludo. Claro. Está bueno. Así estaría. Sería Te muy sacás- bueno que el mar Te fuese sacás así. el mar, claro. Sí, fuese dulce. Te sacás bárbaro. la sal. Está bárbara, la verdad. Se siente limpita. Voy. 1, 2, 3. ¿Y? ¿Mejor o peor que el mar? Tenés toda la cara blanca, mi amor. Toda la cara blanca. Pero es que hay mucho sol. Me gusta. Está lindo. Está bueno, ¿eh? Está probado. ¿Aprobado? Me gustó más que la playa, me parece. A mí me parece que también, ¿eh? Y es re transparente, mirá. Ah, está bueno. Está muy buena, ¿eh? Che, ¿da para hacer snorkel? Sí, pero ¿qué opinás? vas a ver? Ahí nomás está la gente, ya no haces pie.
Se pone re profundo. Mira. Allá. Está bárbaro. Está muy bueno. Está muy buena. Sí, aguante. El mar debería ser todo dulce. Sí, ay, las sensaciones es muy diferente. Sí, muy diferente. Es como meterte en una... Pero qué bien, ¿no? Porque es caliente, es de temperatura ambiente Sí. la temperatura del agua. Che, como que me cambió el chip. Como que ahora me pintaría vivir Cerca de una lagoa. cerca de una lagoa más que cerca de la playa. ¿No? ¿Viste que te dije que voy a conocer la agua? Sí, bañarse en un río está mucho mejor. O en un lago. Y es más, no sé, es otra sensación. Sí, está muy bueno. Está muy Me bueno. fui. Ahora vinimos a relajar un poco antes de irnos. Miren cómo se ve la lagoa desde arriba, la laguna desde arriba. Yo amo Arequipa. El lugar nos encantó. Dori se quedó dormida. Está durmiendo. Dice que la lagoa lo relajó. La quedó. Despertate. Sí, ya veo. Bueno, última parada de la excursión de hoy. Parada. Estamos en un mirador. A ver, a ver, a ver, a ver. Wow. Mirá qué lindo. Mirá. Fua. Y era porque la marea está alta, pero si la marea estuviera baja, habría playita. Claro. ¿Eh? ¿Será que tiene playa o que nunca tiene playa? Supongo que cuando baja, por ahí, un poquito de playa debe tener. Lindo, ¿eh? Bueno, gente, esperemos que les haya gustado, que hayan disfrutado con nosotros. Sí, la verdad que la lagoa la recomendamos. Sí, Muy recomendamos toda la buena, excursión. nos encantó, así que muy recomendada. Suscríbanse al canal y denle like si les gustó el contenido. Así que nos vemos en la próxima. Chau, chau. Buen día gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? En el video de hoy les queremos contar cómo ir de Natal a Pipa. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos que ir de Natal a Pipa. Ya preparamos las valijas, se nos terminaron estos 2 meses acá en Natal y ya nos estamos yendo para Pipa. ¿Cómo fue que hicimos? Primero averiguamos cómo ir a Pipa y encontramos que podíamos ir en micro desde la terminal de micros de Natal. El pasaje de micro saliendo desde la terminal tiene un valor aproximado de 26 reales, ¿sí? Aproximadamente. Puede que esté 27, 28, porque la data era medio vieja. Salen aproximadamente cada 1 o 2 horas. No los podés comprar online con antelación, sí o sí tenés que ir a la terminal y comprarlo en el momento que vas a abordar. Y si no me equivoco, el viaje dura entre 2 y 3 horas porque puede que tenga algunas paradas intermedias. Pero resulta que una amiga que nos hicimos acá nos recomendó que usáramos BlaBlaCar, que consultáramos, que nos fijáramos si nos resultaba más económico, más rápido, mejor. Y bueno, nos bajamos la aplicación BlaBlaCar, que nunca la habíamos usado anteriormente. Venimos usando Uber, venimos usando InDrive. Y resulta que encontramos una persona que viaja a Natal y salía hoy a las 8 de la mañana, que faltan 10 minutos, son 7:50. El valor que nos tiró para nosotros dos, para las 2 personas, era de 56 reales aproximadamente, pero nos pasaba lo mismo que con el micro en la terminal. No nos pasa a buscar por la casa, ni tampoco nos deja en la posada allá en Pipa. Nosotros tenemos que ir hasta un punto de encuentro para subirnos al BlaBlaCar, y en Pipa nos deja como en el centro. Chateando por medio de la aplicación con la persona, le preguntamos si por un valor adicional él nos podía buscar acá por esta casa y nos podía dejar en la posada, y nos dijo que sí.
Finalmente, el tipo tuvo en cuenta que éramos 2 personas, que nos tenía que buscar acá por la casa, dejarnos en la posada y que teníamos 4 valijas y una mochila. Y nos hizo todo por el valor de 90 reales. Que si nosotros nos poníamos a sumar entre el Uber que teníamos que tomarnos acá para ir a la terminal, más el taxi que nos teníamos que tomar en Pipa, nos compensó, nos pareció un buen precio, aparte mucho más cómodo porque nos subimos acá y nos bajamos en la posada, así que confirmamos el viaje y ahora lo estamos esperando y en 10 minutos debería estar llegando. Así que bueno, les contamos cómo sigue esta historia y espero que les sirva la información porque vimos mucha gente, especialmente muchos argentinos en el grupo de argentinos en Natal, en Facebook, que siempre preguntan, siempre hacen la misma pregunta de cuando llego a Natal, ¿cómo viajo? ¿Cómo voy hasta Pipa? ¿Qué me tengo que tomar? ¿Cómo tengo que hacer? Bueno, la información del micro puede ser una opción, ¿sí? O BlaBlaCar. Bueno, ya tenemos todo listo. Estamos ahora esperando el BlaBlaCar y les mostramos la experiencia. Es la primera vez que nos tomamos un BlaBlaCar, así que vamos a ver si vale la pena pagar por el BlaBlaCar para ir a Perú.